Bueno, la idea entonces es que puede que quede grabado y si no se puede, bueno, no se puede. Limitaciones de la tecnología, como digo siempre, no sería una oficina pública esto si no tuviéramos algún tipo de contratiempo técnico. Son 87 apenas, pero siendo las 8:09 vamos a ir arrancando, así terminamos más o menos en tiempo y forma y podemos dedicarnos a hablar un poco del parcial, que me imagino que los tiene un poco más nerviosos o un poco más alterados, aunque como me dijeron que recién salieron de parcial, deben estar bastante anestesiados la gran mayoría de ustedes. Así que bueno, hoy va a ser, ¿quién juega hoy? Porque siempre tenemos partido el día que tenemos clase. Así que después alguien que me diga quién está jugando y que por eso se conecta poca gente. Y bueno, nosotros la clase pasada no habíamos tenido. No me digas, Avaris, que justo hoy no hay nada. Ah, bueno, Porto dice, terminó mal Cerro Peñarol. Depende, Porto, usted depende de qué lado esté. Algunos siempre terminan bien, pero bueno, eso es harina de otro costal. Como digo, como ya me sacaron la ficha ustedes, que digo yo siempre. Habíamos, la gente, bueno, post parcial preferiado, si no, imposible dar caso. Mire usted, González, está muy bien. Se ve que usted estudió alguna fórmula alquímica antigua en algún, en algún antiguo texto sagrado, para hacer esas preparaciones y esos brebajes que recomienda. Pero bueno, nosotros decíamos la clase anterior, la última clase que tuvimos, habíamos hecho una especie de repaso de qué, ahí va en Winterhold. Habíamos hecho una especie de repaso de lo que habíamos visto la clase inmediatamente anterior, que había sido las preguntas, el control de lectura sobre el trabajo de Pedro Niken, acerca de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso fue lo que vimos la clase anterior, donde expandimos un poco lo que habíamos visto en clase, en el Zoom, que habíamos hablado de las fuentes del derecho internacional, habíamos hablado de cómo funciona más o menos el derecho internacional para entender el trabajo de Pedro Niken. Habíamos dicho que a la gran mayoría de ustedes les había ido bien en ese control de lectura y que eso iba a ser más o menos la modalidad de parcial. Pero si se acuerdan, antes de eso, o sea, eh, ¿qué fue? El trabajo de Pedro Niken, o sea, el control de lectura, después vino turismo, después vino la corrección del trabajo de Niken, después el viernes que se suspendió la clase, o sea que les estoy hablando de hace como 2 o 3 semanas atrás. Probablemente ninguno de ustedes se acuerde de absolutamente nada, pero si alguno estuvo atento y alguno se acuerda de algo, recordará que estábamos hablando del tema de las garantías de los derechos humanos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, pónganme acá, todos en el chat me ponen, sí, me acuerdo, mentira, no se acuerdan de nada, pero a mí me dejan contento, que es lo importante. Gracias, gracias. ¿Qué es lo importante? Que yo esté contento. Ahí va. Bien, habíamos entonces visto el tema de las garantías, habíamos visto el tema de las garantías que podían ser generales. Gracias, Carro, gracias, Flores, gracias, Francini. Cantidad de apellidos ilustres tengo en este curso. Tengo a la bisnieta de Julio Herrera y Oves, tengo a Flores, tengo a Francini, cantidad de apellidos ilustres en este curso. Después les voy a contar una anécdota que me pasó hace unos pocos días. Ahí está Herrera, ahí está usted. El otro día me acordé de usted, porque tengo un amigo que es secretario general de la Federación Uruguaya de Judo, y usted sabe que la casa de Julio Herrera y Oves, ¿no? Las federaciones de deporte están ahí, tienen su sede. Bien, volviendo al tema de la clase. Habíamos visto las garantías, habíamos visto que había garantías generales, habíamos visto que había garantías específicas y habíamos mencionado que la idea de las garantías es justamente que la enumeración de derechos, es decir, poner los derechos por escrito está muy bien, suma, digamos, que los derechos estén en la Constitución, que haya tratados internacionales, que haya una Declaración Universal de Derechos Humanos, suma, está bueno, está lindo, a todos nos gusta leerlos, verlos ahí por escrito,
pero necesitamos algo más. Es decir, que esté por escrito no significa que eso exista en la realidad, ¿no? Aquella vieja frase de Thomas Hobbes de que los pactos que no descansan en la espada son meras palabras que se las lleva el viento, ¿no? Esa especie de, bueno, está bien ponerlo por escrito, está bien que sepamos que tenemos derechos, está bien que digamos que los derechos sean inherentes a la persona humana, pero necesitamos alguna garantía, necesitamos que esto se efectivice en la realidad, que no quede en, como decía Hobbes, meras palabras que se las lleve el viento. Eh, Se supone que igualmente estamos estudiando para el parcial, lo último lo tenemos que tener. Bueno, Duarte, igual como tenían parcial antes de este, probablemente estuvieran estudiando para el otro parcial, que seguramente además era más importante que esta asignatura, ¿no? Eso es una broma, obviamente. Una asignatura de toda la carrera es más importante que esta, como le dicen todos sus profesores de otras asignaturas, porque nosotros somos la asignatura más importante. Eh, este fue su primer parcial, claro. Eh, Después le voy a hacer un. Bien, entonces habíamos visto las garantías generales, habíamos dicho que hay determinadas garantías que no garantizan un derecho concreto, sino que lo que garantizan es la vigencia de los derechos humanos en términos generales. Y habíamos dicho, si se acuerdan acá como dice Duarte, porque es el parcial que tienen ahora, es el de esta asignatura, si ya lo tienen estudiado, habíamos dicho que había también garantías específicas y habíamos dicho que íbamos a estudiar esas garantías específicas una por una. Y eso es, como habrán visto en esta primera diapositiva en la que estamos hace varios minutos, ese es el tema de la clase de hoy, garantías específicas, concretamente hablando del habeas corpus, que es esta frasecita en latín que ustedes tienen acá y que significa traer el cuerpo. Habeas corpus significa entonces, en latín, traer el cuerpo. Habíamos mencionado entonces, hay garantías, exactamente como dice Cabrera, traer el cuerpo ante el juez. No le agregaron el ante el juez en latín para hacerlo más práctico, más corto. Pero habíamos mencionado entonces que existen garantías, estas garantías son necesarias para, insisto, la vigencia de los derechos humanos, no basta con enumerar los derechos humanos, no basta con decirlos, no basta ni siquiera con tenerlos por escrito, es necesario siempre el tener alguna garantía, algo que los vuelva efectivos, que los efectivice. No sé si lo mencioné en esta clase, en este curso, es interesante a veces como experiencia ponerse a ver constituciones de otros países del mundo y ver cómo están en materia de derechos humanos, cómo están en materia, por ejemplo, en los rankings que hace Amnistía Internacional, en los, ¿no? Esos rankings que a Uruguay siempre le dan muy bien de democracia plena y de todo eso que nosotros tanto nos orgullecemos, a veces está bueno ver países que están muy por debajo y ponerse a ver las constituciones. No me acuerdo si fue en este curso que les mencionaba el ejemplo de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial son nuestros primos del África. Eh, yo escucho, pero soy el que estoy hablando, Pereira. Así que le conteste el resto si están escuchando. Capaz que no escuchan, pero porque se fueron a darle de comer al loro. Ah, no, escuchan, sí. O capaz que no escuchan nada y dicen que sí y me tienen acá hablando solo, nunca lo sabré. Este, no tiene loro, Porto. Bueno, consigas un loro y vaya a darle de comer al loro, así no tiene que estar escuchando. Bueno, pero acá Porto confirma que efectivamente escuchó porque hizo referencia al chiste del loro. Así que efectivamente me están escuchando. Es como una radio AM. Bueno, eh, no sé qué decir a eso, Claudio. Bien, gracias, Porto. Tiene 2 puntos más en el próximo parcial. Bien, les decía, no recuerdo si fue en este curso que lo mencionaba. Ahí va, como dice Islas, no me distraigan
como dice un amigo mío, que siempre dice que él tiene un discurso arborescente, por no decir que se va por las ramas. Tengo el mismo problema yo. Si se acuerdan, si lo mencioné en este curso y si no lo mencionó ahora, habíamos dicho que a veces es un buen ejercicio entonces ir a ver constituciones de otros países. Por ejemplo, les mencionaba el caso de Guinea Ecuatorial, que está muy bajo siempre en los rankings de democracia, está muy bajo en los rankings de libertades, está muy bajo en cualquier ranking que se haga de libertad de prensa, libertad de pensamiento, garantía de los derechos humanos, etcétera. Y si ustedes van a la Constitución de Guinea Ecuatorial, van a encontrar un artículo que es exactamente la copia, pero letra por letra, del artículo 72 de nuestra Constitución, ese que dice que la enumeración de derechos, deberes y garantías no excluye otros que sean inherentes a la persona humana o se deriven de la forma republicana de gobierno, y lo van a encontrar en la Constitución de Guinea Ecuatorial. Y si ustedes miran, susto. Si ustedes miran los rankings internacionales, van a ver que es lo mismo, o sea que, perdón, todo lo contrario, que Guinea Ecuatorial y nosotros estamos muy separados en materia de libertades individuales, vigencia de derechos humanos, etc. ¿Por qué? Porque si ustedes van a cómo funciona el Estado de Guinea Ecuatorial, eh, tiene un sistema de presidencia vitalicia, tiene un sistema de donde la inconstitucionalidad de la ley solamente puede ser presentada por el fiscal general de la nación, o algo así se llama el cargo, y ese fiscal es designado directamente por el presidente de la República de Guinea Ecuatorial sin, eh, digamos, sin anuencia del Parlamento, ¿no? O sea, no hay garantías. Están enumerados los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, pero no hay garantías efectivas. Es decir, esos derechos que están enumerados, que están mencionados, no tienen una vigencia plena en el país, ¿no? Por lo menos eso es lo que dicen los estándares internacionales, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo nunca fui a Guinea Ecuatorial, no puede opinar, pero uno lee y encuentra ese tipo de cuestiones, ese tipo de rango, ¿no? Así que es creer o reventar. Bueno, acá siguen dándole conceptos técnicos, pero como yo sé que se escucha, sigo con lo que les estaba mencionando. Acá hay que hacer una pequeña precisión. Perdón, acá hay que hacer una pequeña precisión en lo que es teoría del derecho, ¿no? Es decir, nosotros en cualquier ordenamiento jurídico vamos a tener dos grandes clases de derechos o dos grandes clases de ordenamientos jurídicos o dos grandes clases de disciplinas jurídicas, como lo quieran llamar. Por un lado, vamos a tener normas, leyes, regulaciones, lo que fuera, normativa de derecho procesal, lo que se llama derecho procesal o de forma. Y por otro lado vamos a tener lo que se llama derecho sustancial o de fondo, ¿no? La diferencia entre el fondo y la forma, esto es en definitiva, ¿no? Una cuestión más filosófica. Quédense con esto guardado porque nosotros hemos visto hasta ahora, hemos visto poco, pero hemos visto hasta ahora cuestiones de derecho sustancial o de fondo, incluso ustedes en otros cursos probablemente hayan visto cuestiones de derecho sustancial o de fondo, pero nosotros nos vamos a centrar hoy en la otra gran categoría del derecho, la otra gran clase de derecho que es el derecho procesal o de forma. Vamos a profundizar un poco en esto. ¿Cuál es el derecho sustancial o derecho de fondo? Aquel que regula, ¿no? Esa definición, esa vieja definición que nos daba Vescovi, que el derecho es aquel conjunto de normas que hace posible la vida en común, o que permite la convivencia pacífica, ¿no? Esa vieja definición que le preguntan a cualquier estudiante de derecho de primer año y ya se la sabe de memoria porque es la vieja definición que venía en los manuales de Vescovi. Bueno, ese es el derecho de fondo, el que ustedes conocen, el que ustedes están, o mejor dicho, el que ustedes están empezando a conocer en sus primeros pasos por esta carrera. Ejemplo de derecho de fondo o derecho sustancial.
es algo que regula alguna materia. Por ejemplo, artículo 275 del Código Penal. Estupro. Comete estupro el que, mediante promesa de matrimonio, efectuare la conjunción con una mujer doncella menor de 20 años y mayor de 15. Comete estupro igualmente el que, mediante simulación de matrimonio, efectuare dichos actos con mujer doncella mayor de 20 años. Ven, no sé si logran captar lo que trato de decirles. El estupro, que es lo que estamos viendo ahora como ejemplo de derecho sustancial, lo que dice es una descripción, describe un delito. Dice, esto es delito. Dice, comete este delito el que, y ahí describe el delito, da una descripción de los actos que el Código Penal uruguayo considera como un delito. Pero si ustedes se fijan, acá no hay ninguna solución o no hay ninguna forma de hacer que esto valga en la práctica. Lo único que hay es una descripción. Lo único que hay es un texto que dice, quien haga esto estará cometiendo un delito. Quien realice esta acción descrita en este artículo, eso es lo que dice el Código Penal. Quien realice esta acción que está descrita en este artículo, lo que va a estar haciendo es cometiendo este delito, en concreto el delito de estupro. Pero fíjense, si alguien comete este delito, ¿no? Imaginemos alguien tiene la mala idea de efectuar conjunción con una mujer doncella menor de 20 y mayor de 15, mediante simulación de matrimonio. Si alguno de ustedes lo logra, coméntelo, digamos, porque es casi un milagro, ¿no? Este es uno de los viejos artículos del Código Penal de 1934 que sigue vigente, su aplicación es prácticamente nula. Pero pensemos, ¿no? Alguien lo comete este delito, de forma milagrosa logra cometer este delito, ¿qué hacemos? ¿No? Alguien comete este delito y ¿qué hacemos? A ver, alguien puso algo acá. Después lo conversamos, Soriano. Porque acá estamos llegando a un punto neurálgico. La pregunta es, ¿alguien comete este delito? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Habría que ver, profe, ahí con qué se penaliza, ¿verdad? Cometer ese tipo de delito. Acá dice, se castiga con pena que puede oscilar desde 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Ahí tiene la respuesta. Vemos qué tiene para decir el Código Penal al respecto. Esto es lo que dice al respecto. El texto que usted tiene acá es lo que dice el Código Penal al respecto del delito de estupro. Acá Cabrera dice prisión. Bueno, sí, ¿y cómo? Sí, acá dice, se castiga con pena que puede oscilar de 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Ahí va, me gusta lo que dice Pereira. El código procesal, es decir, tenemos que ir a la otra rama, al derecho que no es sustancial o de fondo, sino al derecho procesal o derecho de formas, que es el que establece la forma en que esto se va a llevar a la realidad, es decir, en que esto se va a volver efectivo. La forma, el derecho de forma, lo que establece es la forma, valga la redundancia, en que esta descripción que está contenida en el Código Penal, deja de ser una descripción y pasa a ser una realidad. Es decir, se efectiviza. El que cometió este delito efectivamente va a ser privado de libertad. ¿Cómo se aplica la pena? Mediante qué procedimientos, como dice acá Pereira, ¿no? Es decir, la forma en que nosotros tenemos que proceder para aplicar esta pena. Acá tienen un ejemplo de derecho procesal. Si no recuerdo mal, este es el artículo 258 del Código del Proceso Penal, que le seguimos llamando el nuevo código por más que es del año 2017. Forma y contenido de la denuncia, es decir, artículo 258, ¿cómo si yo veo que existe un delito, si yo percibo que existe un delito, cómo se hace la denuncia de ese delito? Y acá dice, la denuncia podrá formularse en forma escrita o verbal y deberá contener la identificación del denunciante, su domicilio, la narración,
circunstanciada del hecho, la indicación de la o las personas involucradas en el mismo y en su caso de quienes lo hayan presenciado o tengan noticia de él. La denuncia escrita deberá ser firmada por quien la formula ante el funcionario que la reciba, quien, si el denunciante lo exigiera, le expedirá recibo. Cuando no supiera o no pudiera firmar, lo hará otra persona a su ruego. Sigue, pero digo, creo que queda bastante claro, ¿no? Es decir, acá lo que nos está diciendo el Código de Proceso Penal no nos está diciendo es delito hacer esto o no se puede hacer esto otro, o si quiere hacer algo, hágalo de esta manera. Lo que nos está diciendo el Código del Proceso Penal es, si usted percibe esto, que es un delito, esto, ustedes ven acá, que es efectivamente un delito, la forma de proceder para que esto deje de ser un texto escrito y pase a ser una sanción penal concreta es hacer la denuncia. ¿Y cómo hace usted la denuncia? Como dice el artículo 258. Esa es la diferencia entre derecho procesal y derecho sustancial, o la diferencia entre derecho de forma y derecho de fondo. El derecho sustancial regula situaciones, mientras que el derecho procesal lo que hace es nos dice la forma en que podemos llevar el texto a la realidad. Dígame, Islas. Profesor, igualmente eso queda sujeto a que si hay pruebas, ¿no? Y si se conforma el delito en el sentido de la aplicación del mismo. Claro, sí, es más, el Código del Proceso Penal es el que establece la forma en que deben probarse los hechos, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la valoración de la prueba, los testigos, Claro. cómo se valora la prueba escrita, los peritos calígrafos, todo eso que ustedes ven en las películas, que CSI busca ¿no? Llegan a la casa del muerto y encuentran un pelo en la alfombra. Si vienen a mi casa, primero que no tengo alfombra, si vienen a mi casa, los de CSI van a decir que a mí me mató el gato, ¿no? Porque lo único que hay en mi casa son pelos de gato por todos lados. Probablemente, ahí va, como dice Porto, es el gato. Probablemente los de CSI tengan razón y me haya matado el gato, pero digamos, si no fue el gato el que me mató, el asesino puede perfectamente perder un pelo que no lo van a encontrar, pero en 100 años buscando. Le contesto a Medina, el derecho sustancial es el derecho que establece cómo deben ser las relaciones. No es una definición, a ver, simplemente estoy intentando o tratando de dar algún tipo de definición como para que nos entendamos. El derecho sustancial es el que regula las relaciones entre las personas. Como le ponía acá en este ejemplo, el derecho sustancial lo que hace es decir qué es un delito, pero con esto no podemos, es decir, solo con este artículo del Código Penal no podemos mandar a alguien preso, poniéndolo en términos simples. No podemos llevarlo preso, necesitamos un procedimiento, es decir, tiene que ir la policía a buscarlo, tienen que recolectar pruebas, tienen que llevarlo detenido, y todo eso está regulado acá en el Código del Proceso. Sí, Alanis se llama Poncio, el gato. El otro día alguien me preguntó si le había puesto Poncio en un acto de rebeldía herética en contra de la religión cristiana, y yo le contesté que no, en realidad se la pasa lavándose el gato, y como el que se lavaba las manos era Poncio Pilatos, le pusimos por eso. No es un mensaje satanista, digamos, de cuestión herética, simplemente es porque se lava mucho. Nada, les estoy contando el lore de por qué mi gato se llama de esa manera. Eh, Ejemplo de derecho sustancial, de vuelta, otro ejemplo distinto para ver si con esto nos entendemos del todo. Otro ejemplo de derecho sustancial, decreto de ley 14701, si mal no recuerdo, es sí, el de títulos valores. Decreto de ley 14701 es la ley que regula todo lo que tiene que ver con títulos valores, letras de cambio, vales, pagaré, conforme, todo eso. Artículo 76 dice, por el hecho de la aceptación, el librado se obliga a pagar la letra de cambio a su vencimiento.
A falta de pago, el portador, aunque sea el propio librador, tendrá contra el aceptante una acción directa derivada de la letra de cambio para, para todo aquello que pueda exigirse con arreglo a los artículos pertinentes. El girado que acepta queda obligado aun cuando ignorase la quiebra del librador. Acá lo que se establece son obligaciones, ¿no? Es decir, alguien está obligado a pagar una determinada deuda. El librado se obliga, no vamos a hablar acá de cómo funciona la letra de cambio, simplemente quédense con esta idea de que hay alguien que se obliga a hacer algo. ¿Se obliga a qué? A pagar una letra de cambio, a pagar una suma de dinero. Eso es el meollo de la cuestión en este artículo. Bueno, este artículo dice, alguien tiene la obligación de pagar. Ahora, ¿qué pasa si no paga? A falta de pago, dice el artículo, el portador, que es la tercera persona, tendrá contra el aceptante una acción directa derivada de la letra de cambio. Es decir, puede reclamar judicialmente el pago el portador de la letra de cambio. Puede reclamar, dice acá, tendrá contra el aceptante una acción directa. Una acción es la posibilidad de recurrir. No sé si en Historia del Derecho ya hablaron de las acciones y la forma en que se administraba justicia en Roma, pero la acción es eso, es decir, yo puedo accionar, puedo ir ante la justicia y reclamar. El decreto ley 14701, artículo 76, le da a una persona, no importa cómo funciona la letra de cambio, la acción directa para reclamar, para exigir con arreglo a los artículos pertinentes, es decir, exigir la suma de dinero. Pero si ustedes ven, lo mismo que pasaba con el delito de estupro en el Código Penal, el artículo 76 no nos dice cómo tenemos que hacer. Es decir, viene bueno, ustedes van a hacer, la mayoría de ustedes, relaciones laborales, pero imagínense que ustedes trabajan en recursos humanos, se pagan los sueldos con un cheque, o por dicho, cheque no, con una letra de cambio, y hay un incumplimiento. Y dice, bueno, ¿y cómo puedo solucionar esto? Y ustedes van al decreto de ley y dicen, yo sé, esto lo vi en derechos humanos. Entonces van al artículo 76 y dice, tiene una acción, puede reclamar judicialmente el pago. ¿Y qué les va a decir el trabajador? Sí, ya sé que puedo reclamar judicialmente el pago. O sea, eh, digamos, tengo primaria completa, sé que puedo reclamar judicialmente el pago, pero ¿cómo lo hago? Esa es la gran pregunta, ¿cómo lo hago? Y ustedes como profesionales deberían saber cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? De vuelta, tenemos en este caso tenemos que ir al Código General del Proceso. Nosotros tenemos, las normas procesales se dividen en penales o civiles. En el Código General del Proceso, que nosotros lo abreviamos como CGP, Código General del Proceso, en el artículo 354 ustedes se encuentran. Cuando se pretenda el cobro ejecutivo en cualquiera de los casos que lo aparejen, en el caso de los títulos valores es uno, el tribunal decretará inmediatamente el embargo y condenará el pago de la cantidad reclamada, intereses, costas y costos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, lo tienen ahí, lo pueden leer, y si no, anótense, es el 354, van en sus casas y lo leen, que mañana tienen este feriado, tienen todo el día para dedicarse a leer el 354 del CGT. Un planazo les acabo de armar para el día de mañana, por si alguien no tenía nada que hacer. De vuelta, esto es un ejemplo de derecho procesal. El CGP nos dice, bueno, si usted está en la situación prevista, ¿no? Acá, si usted está en la situación prevista acá en el artículo 76 del decreto ley 14701, lo que usted tiene que hacer es lo que dice el artículo 354 del Código General del Proceso. ¿Se entiende? Usted está en esta situación, haga lo que le dice esta otra norma. Esta norma procesal le dice lo que debe hacer, y esta norma sustancial le dice a usted el derecho que usted tiene. ¿Se comprende? Hasta acá es un poco abstracto. Reconozco que es un poco abstracto. Por favor, no le ate la cola, dice Hernández. No, no, que le voy a atar la cola. ¿Se entiende? Digamos, sí, soy consciente de que para un curso de primero de facultad es un poco abstracto, es un poco
traído de los pelos, digamos, pero entiendo yo que eh, capaz que lo entiendo en el error, capaz que estoy equivocado, pero entiendo que hablar de estos conceptos que de repente son un poco abstractos y quizá son un poco más avanzados para lo que ustedes están en la carrera, les puede ayudar a ustedes, si comprenden estas cosas, les puede ayudar para comprender un poco mejor lo que viene a continuación, que es bastante más simple. Eh, porque de repente, a ver, a todos nos pasa. Eh, Tendría que haber puesto acá el meme ese de cuando le pedís a un amigo que te enseñe a jugar un juego y abre una planilla de Excel, ¿no? No sé si acá hay alguien que juegue Age of Empires, digamos, que juegue online. Espero no vaya ninguna. Ahí va. ¿Usted Albornoz juega competitivo, Albornoz? Ya que estoy le pregunto y me tomo No, mate. ya para tanto no, no. Soy muy malo porque siempre gasto todo en investigación y nada en militar. Yo una vez jugué contra el top 1 del mundo en ese momento, en un torneo. Jugué contra el top 1 del mundo, yo era top 37.000 creo del mundo, y me lo crucé en un torneo, no hace falta que diga, era mejor de 5, perdí 3-0, pero le maté un aldeanito, así que con eso estoy satisfecho, pero jugué contra el mejor del mundo. Pocos logran Todo eso. esto, ¿cómo? Pocos logran eso, así que No, es más, yo le dije en aquel momento, cuando coordinamos el juego, cuando coordinamos la partida por el torneo, le dije, yo con matarte un aldeanito soy feliz. Y el tipo hizo todo lo posible para que no le matara un aldeanito y al final le mató. Así que le gustó tanto que después la terminó subiendo a YouTube la partida porque le encantó. Se divirtió mucho jugando contra un noob como yo. Yo era 1300 en ese momento y él era el top. Un montón, claro, ahí va, Marco. No, Gasañol, todo el mundo sabe. Bueno, González, perdón, discúlpeme. Sí, eso fue después de recibido, Eduardo. Fue después de recibido. Usted es más del compañero Giros. Pero por qué era este chiste? ¿Por qué era esta chanza? Era porque a veces uno quizá sobreexplica o explica más de lo que debería explicar algunos temas y termina asustando. No se asusten, esto es un poco más adelantado al momento que ustedes están en la carrera. Pero si ustedes entienden el concepto, ¿no? Después, cuando sigan avanzando en la carrera, van a ir avanzando y se va a ir complejizando la carrera, ¿no? Como todo en la vida, a medida que uno va avanzando, se va complejizando. No es la idea que ustedes entiendan el fondo de la cuestión, pero sí que entiendan esta diferencia entre el derecho procesal y el derecho de fondo, porque justamente lo que vamos a ver ahora a continuación es mucho más de derecho procesal que de derecho de fondo o de derecho sustancial. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando del tema de las garantías. Como estamos hablando de las garantías, la garantía que es la forma en que se efectivizan los derechos humanos. Si ustedes recuerdan, acá les dije, usted está en esta situación, ¿cómo hacemos que se efectivice esta situación? A través del derecho procesal. Si esto lo traspolamos a los derechos humanos, ¿cómo hacemos que un derecho humano que está, por ejemplo, en la Constitución se vuelva efectivo en la realidad? Y ahí debemos acudir al derecho de forma o derecho procesal a través de las garantías específicas, que es el tema que vamos a empezar la clase de. Bueno, acá les traía otros ejemplos de derechos procesales, esto también es del Código General del Proceso, es decir, cómo se redactan los escritos, cómo se firman los escritos judiciales. Vean, el Código General del Proceso es de 1989, para que saquen la fecha. Deberán ser redactados a máquina. Hoy en día la máquina sería la computadora, ¿no? Pero es de 1989. Igual tuvo una reforma bastante masiva ya por el 2014, creo que fue, tuvo una reforma, pero bueno, sobrevivió el que tiene que ser redactado. ¿No? Todo escrito debe llevar en la parte superior una suma o resumen del petitorio, que es lo que se llama la suma.
Todo esto son cuestiones de forma, si ustedes se fijan. Acá no hay ningún derecho humano, pero si uno quiere reclamar un derecho humano, sabe que tiene que hacer un escrito redactado a máquina o a mano en forma fácilmente legible, tiene que ponerle suma, tal cosa y tal cosa, tiene que ponerle el encabezamiento del escrito, todo esto lo tiene que hacer para reclamar un derecho humano, pero no hay una regulación acerca, acá ustedes no van a encontrar en el Código General del Proceso que alguien tenga derecho a la vida o derecho al honor. Ustedes van a encontrar en el Código General del Proceso no los derechos sustanciales, sino las formas en que esos derechos sustanciales se reclaman. Bien, se supone que ustedes entendieron hasta acá, antes que González me diga que vuelva a la clase. Seguimos. Ahí va, como dice Medina, existen también modelos, ¿no? Existen modelos tipo, ¿cómo se llama? Formularios, ¿no? Es decir, donde tienen todo ya redactado y lo único que hay que hacer es llenar los espacios y llenando los espacios se presenta eso, ¿no? Entonces tienen, en los casos que son más simples, ¿no? Tipo un divorcio, por ejemplo, ya está todo redactado. Entonces está simplemente el espacio en blanco que dice espacio en blanco, titular del documento de identidad, número, espacio en blanco, ante el señor juez se presenta y dice que viene a impetrar solicitud de divorcio en base a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que pasa a exponer. Hecho. 1. Espacio en blanco, que es la fecha, contrajeron matrimonio, espacio en blanco, y espacio en blanco, de lo que me acuerdo de memoria, cómo se redacta un divorcio, ¿no? Pueden ser así, pero los casos más complejos requiere que uno se siente y empiece a pensar más y a ponerle un poco más de caleta, ¿no? A ponerle un poco más de neurona al asunto. Pero obviamente los casos fáciles son la gran mayoría, ¿no? Los casos más difíciles son excepcionales, o sea que uno es un trabajo, el de abogado es un trabajo bastante formulaico, ni les cuento el de escribano. Del de ustedes no opino porque no estudié relaciones laborales. Eh, o como nosotros las llamábamos antiguamente, carreras cortas. No sé si alguno ha ido a Bedelía, antiguamente en Bedelía había un cartelito que decía Bedelía y había otro cartelito que decía carreras cortas. Era como nosotros tenemos la Bedelía y nuestros colegas de las licenciaturas tienen una ventanilla especial que se llama carreras cortas. Creo que eso lo eliminaron en buena hora también, ¿no? Ciertamente. Eh, ahí va, si medía 1,5, bueno, yo no puedo decir nada, yo mido 1,68, así que tampoco me voy a... Capaz que tendría que haber estudiado relaciones internacionales o laborales, porque con 1,68 no. Pero bueno, antes de que González me diga que vuelva el tema de la clase, garantías. Tenemos garantías generales y garantías específicas. Clase anterior ya vimos lo que eran las garantías generales. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la garantía específica. ¿Qué son las garantías específicas? Aquellas que, no era esto lo que les quería mostrar, garantías específicas son aquellas que garantizan, valga la redundancia, o que hacen efectivo o que hacen valer en la realidad un derecho específico. Nosotros habíamos dicho que las generales eran aquellas que generaban como un clima propicio, creo que esa fue un poco la metáfora que habíamos utilizado, ¿no? Es decir, generaban un clima en el cual era propicio el crecimiento, el florecimiento de los derechos humanos, ¿no? Es decir, fomentaban la democracia, fomentaban la separación de poderes, bueno, la separación de poderes es una garantía general, porque fomenta la democracia, al fomentar la democracia fomenta el debate, al fomentar el debate fomenta la libertad de prensa, la libertad de expresión, a su vez la libertad de expresión fomenta la libertad de pensamiento, porque informado todos podemos opinar mejor o no, pero bueno, eso es un poco la idea. Ahí va, como dice Cabrera, las garantías específicas lo que hacen es garantizar derechos humanos en casos concretos. No generan un ambiente en términos generales de democracia, de libertad, etcétera, etcétera. Ahí va, como dice Albornoz, las generales daban las reglas de juego en general, ¿no? Pero justamente sirven para eso, para fomentar. Si uno está en un régimen totalitario en el cual, digamos, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión,
no hay democracia, tenemos un líder que se perpetúa eternamente en el gobierno, etcétera, etcétera, digamos, no hay un ambiente propicio para que los derechos humanos nazcan y se reproduzcan y todo eso que nosotros vimos que hacen los derechos humanos cuando hablamos de los caracteres, ¿no? Eh, pero los específicos lo que hacen es garantizar un derecho humano específico. Y el que nos interesa específicamente la clase de hoy es la garantía del habeas corpus. Como les decíamos, en latín habeas corpus significa traer el cuerpo. Alguien, no recuerdo quién fue, decía que traer el cuerpo ante el juez, le agregaba él ante el juez. Pero estrictamente hablando, habeas corpus significa traer el cuerpo. Como dice acá, es una garantía específica. Si dijimos que las garantías específicas garantizan un derecho específico, valga la redundancia, tenemos que decir qué derecho es el que está garantizando el habeas corpus. Y el derecho que garantiza específicamente el habeas corpus es el derecho de la libertad ambulatoria. Ahí va, como dice Camargo, procede ante la prisión indebida. Es decir, nosotros, si se acuerdan, artículo 7 de la Constitución de la República, creo que está más adelante, todo habitante tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, que es el derecho acá, seguridad, trabajo y propiedad. La libertad puede asumir muchas maneras. Puede haber libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de culto, ¿no? ¿Saben cuál es la libertad de culto? La de culto es aquella libertad religiosa, es decir, uno puede creer o no creer lo que en la deidad que uno más le guste o más le convenga. Ahí va, no lo puede retener en comisaría por más de 24 horas sin que el juez tome una respuesta. Vamos a ver ahora, vamos a ver cómo es esto. Pero lo que quiero que les quede es que es una garantía específica de qué derecho, del derecho a la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria es la libertad que todos nosotros tenemos de desplazarnos libremente de un lugar a otro. Esa es la libertad ambulatoria. Y el habeas corpus lo que hace es proteger ese derecho de libertad ambulatoria. ¿Cuándo se viola la libertad ambulatoria? En el caso en que una persona es detenida, ¿no? Ese es el caso más habitual o más, ¿cómo decirlo? El caso más típico de una violación a la libertad ambulatoria por parte del Estado, ¿no? También el Código Penal establece el delito de privación ilegítima de libertad, algo así se llama, en el cual los privados son los que privan de libertad. Pero en este caso lo que nos interesa a nosotros, como decíamos, los derechos humanos solamente los puede violar el Estado, en esta concepción de westfaliana, del Estado westfaliano que nosotros tenemos. Nosotros lo que nos interesa entonces es la violación de la libertad hecha por parte del Estado. En el caso de arrestos, lo que decía alguien por acá, arrestos injustos. Y acá tenemos entonces que irnos a la Constitución de la República, esa vieja amiga que ya nosotros mencionamos varios artículos de ella, y tenemos que ir concretamente al artículo 15. ¿Qué nos dice el artículo 15? Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Vamos a ir desmenuzando el texto de este artículo 15 de la Constitución, anótenselo por ahí, 15. ¿Qué significa preso? ¿No? Nadie puede ser preso. ¿Qué significa esto? Arrestado. Como puso Camargo, ¿fue? Sí, como puso Camargo acá, es decir, privado de libertad. Preso es arrestado y puesto en un calabozo, ¿no? Es decir, privado de su libertad en forma administrativa. Después vamos a ver el 16, Camargo, después vamos a ir viéndolos uno por uno. Gracias. Preso, entonces, fácil de entenderlo, es un término no demasiado técnico, pero es fácil de entender. Es decir, el arresto, la privación de libertad de forma administrativa implementada por la autoridad administrativa. En la mayoría de los casos por la policía, ¿no? Que es la que habitualmente priva de libertad a las personas. Pero puede ser por cualquier otra
autoridad, ¿no? Supongamos, yo que sé, Dirección Nacional de Aduanas, Migraciones, otros casos, pero el más habitual obviamente es la presidencia. Dígame, Isla. Profesor, ahí se me viene un claro ejemplo de lo que son incluso de la película, ¿no? Que está aplicado en, por ejemplo, Estados Unidos, que cada vez que la policía te arresta, te lee los derechos, hablando de derechos humanos, te lee los derechos y uno de ellos es guardar silencio y tener derecho a un abogado y ahí te hacen todo el verso ese conocido. Ahí va. Creo que es a partir de 1930 que se regula eso, que la policía tiene que leerle los derechos a los arrestados. Pero quedémonos con esta idea, preso, el más fácil concepto de todo. El segundo concepto que estaba en ese artículo, nadie puede ser preso sino infraganti delito. ¿Qué es esto de infraganti delito? ¿Qué es esto de la flagrancia? No confundir con fragancia, eso es otra cosa, ¿no? Chiste de abogado. Eso es el típico humor de abogados. Tengo un amigo que es abogado ciertamente y siempre me dice que el humor de abogados es lo peor que ha visto y en cierta medida tiene razón. No le vean nada. Pero como él es abogado puede decirlo y nadie va a decir que no tiene. Pero bueno, el humor jurídico es así. La flagrancia, insisto, no confundir con fragancia. La flagrancia es como pone acá Pérez, es en el acto, es decir, la persona está cometiendo el delito, como dice Camargo, en el momento del hecho, la persona está cometiendo el delito cuando aparece un funcionario administrativo, policial mayormente, y lo detiene, lo arresta. Es decir, nadie puede ser preso si no es en esta situación de infraganti delito. Y acá tenemos que hacer mención a una distinción que hacemos en derecho, que es la flagrancia propia y la flagrancia impropia. ¿Por qué? Porque no siempre el que es detenido en la realización del acto lo es en la realización específica del acto. Y acá es la diferencia entre flagrancia propia e impropia. Digamos, todo esto muy sobresimplificado, ¿no? Es decir, eh, yo creo que ustedes no tienen curso de penal en la carrera, pero los que sufrimos penal, que además eran 2 años cuando yo cursé penal, era penal 1 y penal 2, todo esto de infraganti delito, flagrancia propia, impropia, eran varias clases, ¿no? Cada uno. O sea, nosotros estamos en unos pocos minutos tratando de resumir la idea general del infraganti delito, ¿no? Pero si acá viniera Montano, Montano es uno de los grados 5 de Derecho Penal, si acá viniera Montano, se horrorizaría de las bestialidades que estoy diciendo. Pero, digamos, quédense siempre con la idea en la mente de que lo que estamos haciendo es una sobresimplificación para entender un poco la idea general de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, quédense con esa idea, ¿no? No es tan técnico como uno le gustaría o como uno quisiera, porque además no tenemos el tiempo y tampoco es la asignatura para dar esto. Ahí va, como dice Cabrera, la impropia es cuando ya se cometió y lo descubren, no exactamente, Cabrera, va por ahí rumbeado, pero no es exactamente. La flagrancia propia es cuando, como decía mi abuela, lo agarran a uno con las manos en la masa, ¿no? Eso es la flagrancia propia. Es decir, ¿no? El ejemplo de la imagen, entra, prende la luz y, oh sorpresa, lo está cometiendo el acto, ¿no? Es decir, lo agarraron, insisto, como decía mi abuela, a veces la sabiduría popular sirve para ejemplificar, con las manos en la masa, ¿no? Es decir, eh, el otro, bueno, cuando indica todo lo que cometió, ahí va, ahora vamos a ver eso. Flagrancia propia, es decir, insisto, de vuelta por tercera vez, lo agarra con las manos en la masa. El otro ejemplo es, entra el funcionario policial a la panadería, mira y encuentra que hay un sujeto con un calibre 38 en la mano apuntándole a quien aparenta ser el panadero y el panadero le está dando una bolsa con dinero, además la bolsa con dinero tiene el signo de pesos puesto del lado de afuera y el sujeto con el calibre 38 tiene un antifaz negro y ropa a rayas blanca y negra, animados, ¿no? Bueno, eso es
flagrancia propia, con las manos en la masa. La impropia es cuando no lo sorprenden al delincuente con las manos en la masa, pero no es tanto que se sospecha o que, claro, como dice Albornoz, le estaba vendiendo el arma. Bueno, no le estaba vendiendo el arma al panadero. Este, digamos, por eso después es tan importante la prueba, ¿no? Porque ahí uno dirá, como abogado, dice, no, le estaba vendiendo el arma. Pues las pruebas indican. Pero la flagrancia propia es cuando no está, no lo agarraron con las manos en la masa, pero todo parece indicar que acaba de cometerse el acto, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo, los agarraron, acá no los agarramos con las manos en la masa, pero prácticamente los agarramos saliendo de la habitación. Todo indica que acá se cometió, en este caso, el adulterio. Aclaro simplemente, en la República Oriental del Uruguay el adulterio desde el 34 no es. Antiguamente, en el viejo código del 89, sí era un delito. Pero, creo que en el 89 era un delito. Pero en el código de 1934. Pero, si se tratara de un delito, podríamos decir, acá hay una flagrancia impropia, ¿no? Es decir, salen con el pelo revuelto y se pasan la banda uno al otro, diciendo, bueno, acá hubo una situación que todas las pruebas o todos los indicios apuntan a que se cometió, si fuera delito, el delito de adulterio. En el otro ejemplo del panadero, no sé, pasa un funcionario policial caminando, se encuentra a un panadero gritando, he sido asaltado, y a 20 metros del panadero hay un individuo joven corriendo a toda velocidad con una bolsa de pesos, con una bolsa con el signo de pesos, un calibre 38 en la mano, corriendo lo más rápido que puede, huyendo del lugar. ¿Es posible que se tratara de un deportista que está practicando para las próximas Olimpiadas? Es posible. Es posible que se trate de alguien que está intentando bajar de peso y hace la dieta del delincuente, que consiste en correr con una bolsa llena de dinero en la mano. Es posible, sí, y capaz que en la revista Hola salió la dieta del delincuente, que consiste en eso, ¿no? El personal training le recomendó que saliera a correr con una bolsa de plata en la mano y un revólver en la otra. Es posible, pero todo indica que no, que en realidad eh, él acaba de robar al panadero, pero no lo agarraron con las manos en la mano. Ahí va, como dice Porto, nos hicimos toda la película acá, ¿no? De que el personal trainer le dijo, no, estaba robando en la panadería. Y esa es la flagrancia impropia, es decir, son las dos hipótesis en que una persona puede ser atrapada infraganti delito, que es, si se acuerdan, lo que decíamos acá, con esta computadora, y tampoco voy a volver demasiado más para atrás, pero si se acuerdan lo que decía, nadie puede ser preso sino infraganti delito, esa es la parte en la que estamos. ¿Qué es infraganti delito? Eh, en flagrancia, es decir, lo descubren en la comisión del acto, y la comisión del acto puede tener estas dos variables. Puede ser, por un lado, flagrancia propia, es decir, lo descubren efectivamente realizando el acto, o lo descubren cuando todos los indicios apuntan a que acaba de cometer el acto. ¿Se entiende hasta acá, más o menos? Ah, Albornoz, usted se comió un payaso, ¿eh? Sí, claro, debería ser el panadero. Está bien. Yo le leo el comentario para que así quede en la grabación, porque en la grabación no salen los comentarios. Así que lo leo y lo inmortalizo en este video. Así cuando los arqueólogos redescubran este video dentro de 3, 4 mil años, sepan todos que fue usted el que hizo esa brillante chance. Profe, Sí, dígame, Eduardo. infraganti delito y flagrancia propia, ¿es lo mismo? Sí, flagrancia y infraganti son dos formas de llamar a lo que decíamos, lo atrapan en la comisión del hecho, es decir, cometiendo el delito. Lo que decíamos es, existen dos modalidades, o los penalistas identifican dos modalidades distintas, la flagrancia propia
y la impropia, pero ambas son flagrancia, o sea, tanto la propia como la impropia son flagrancia, y flagrancia es sinónimo de infraganti delito. Esa es un poco la idea de estas palabras. Está ¿Quedó bien. más o menos? Sí, sí, gracias. Perfecto. Si alguien más tiene dudas, preguntas, consultas, eh, se habilita el micrófono, lo pone por escrito o levanta la mano y las vamos viendo. Pues insisto, son temas eh, arduos si se quiere, pero bueno, es, es lo que hay, decía famoso comentarista. Dijimos que nadie puede ser, artículo 15, nadie puede ser detenido, sino, nadie puede ser preso, perdón, ya vimos que era ser preso, sino infraganti delito, ya vimos lo que era infraganti delito, o con semiplena prueba. ¿Cuál es la semiplena prueba? Cuando no lo agarraron en el hecho, es decir, fue este muchacho o muchacha, fue a la panadería, enarboló su calibre 38, se llevó la recaudación del día, se fue y el panadero llamó a la policía, al rato, no voy a decir cuánto rato, pero al rato cayó la policía y le dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó que una persona con determinadas características, vestido de determinada manera, ahí va, lo describe, dice cómo era, para qué lado se fue, a qué hora fue, da todas las descripciones, dice lo que pasó, cómo pasó, y la policía lo que hace es, en base a eso, investiga, que es el trabajo de la policía en definitiva. Investiga y resulta que junta pruebas, ¿no? Dice, bueno, las cámaras de seguridad indican que fue que la descripción es esta, buscan, encuentran a alguien parecido, ¿qué estaba haciendo usted a esa hora? Bueno, en esa hora estaba robando la panadería, no, eso no va a decir obviamente, va a decir, ¿no? Todo lo que ustedes ven en las películas y en las series y en CSI y en todo eso, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Estaba solo en mi casa. ¿Alguien puede corroborarlo? No, si estaba solo en mi casa nadie puede corroborarlo. Pero bueno, los guionistas, todo lo que ustedes ven en las películas, eso es la semiplena prueba, es decir, juntar suficiente prueba, ¿no? Que ahí si ustedes son más cinéfilos, verán en las películas que dicen, no tenemos pruebas suficientes, ningún jurado condenaría con esta prueba, esto es prueba circunstancial, y todos esos inventos que se han hecho los guionistas para decir cosas, eh, si no conseguimos una muestra de ADN, no vamos a, bueno, todas esas cosas que ustedes conocen. Eso es la semiplena prueba, es decir, juntar suficientes pruebas, juntar suficientes indicios que apunten a que determinada persona cometió determinado hecho ilícito. Dígame, Albornoz. A mí me queda la duda. Semiplena prueba entonces es que haya evidencia que indique que esa persona efectivamente cometió el crimen. Pero ¿hay alguna diferencia con respecto al, al perdón, no lo puedo pronunciar, flagrancia impropia? Porque hasta donde yo sé, impropia fue cuando no fue atrapado en el acto, pero hay evidencia de que lo cometió. No es evidencia de que lo cometió, es no lo agarro en el acto mismo, pero como le decía, está a 20 metros corriendo con la bolsa de dinero en la mano. Ahí no es que no es que lo vi, lo dejé ir, junté pruebas, fui a las cámaras de videovigilancia, comparé, hice un examen de ADN, o sea, no junté pruebas, simplemente fui y lo agarré, porque estaba a 20 metros. Ahí podemos empezar toda la discusión. ¿Cuándo deja de ser flagrancia impropia y pasa a ser una investigación? Ahí podemos, es una zona gris, obviamente. Acá sus compañeros estaban pensando pero digamos, la diferencia es esa. En la flagrancia impropia es, lo agarramos, usted piense, ¿no? Acá la imagen está haciendo todas las líneas de investigación y dice, bueno, este lo conoce a este, y como este lo conoce a este, fue con este y se juntaron y dijeron, vamos a cobrar la herencia y no sé qué, pasados los días del delito. Acá, que es el ejemplo de flagrancia, de flagrancia impropia, salen los dos de la pieza, despeinados con las ropas desordenadas y confundidos con la banda. Es decir,
acá no hay que hacer una investigación. No sé si me explico. Es que acá no hay que investigar qué estaba haciendo usted a tal hora, puede alguien corroborarlo y llamar testigos y juntar pruebas. Acá es evidente que pasó. No hay mucho de lo que quedó más o Y menos la diferencia. ¿Hay capaz otra? que un pequeño ejemplo doy. Si mi mano está en un cuchillo y el cuchillo en una persona, es infraganti, es flagrancia propia. Si el cuchillo está en la persona, pero mi mano no está en el cuchillo, es impropia. Y si está el cuchillo en la persona y yo no estoy ahí, en ese caso sería semiplena prueba si se llega a probar que fui yo. Claro, es como el videoclip aquel de Madonna, ¿no? Que lo encuentran que hay un muchacho que va caminando y de piel oscura y que va caminando y que se encuentra una muchachita muerta y va y la trata de ayudar y llega la policía y lo ve. Bueno, Madonna es polémica ella, pero lo ve, lo encuentra y está el tipo sobre la muerta, todo ensangrentado con el cuchillo en la mano. Bueno, flagrancia impropia. Sí, él Tiene el justo no riesgo, ¿no? iba. Claro, Claro. ahí tiene el riesgo ese de decir hasta dónde la flagrancia impropia, porque en ese caso justo del videoclip de Madonna, si uno no lo vio, es Like a Virgin. ¿Sí? No, bueno, no sé. No, no sé cuál es, pero Este, entiendo lo que me quiere decir. Es como una zona gris, como dijo antes. Se puede dar a ese tipo de situaciones porque justamente se puede dar esto, ¿no? Ahí hasta donde uno le cree las excusas al alcalde de Diamante. Pero, digamos, la cuestión es esa, ¿no? Es decir, viene llega la policía, encuentra un muerto y alguien todo ensangrentado, toda la ropa ensangrentada con un cuchillo en la mano, que justo es el cuchillo que le produjo la muerte a la víctima. Bueno, Claro, sí, flagrancia ahí impropia, es ya decir, que vaya a acuerdo abreviado con fiscalía. ay, vaya, usted le recomendaría esto, que vaya al acuerdo abreviado. Pero capaz que, como en el caso del videoclip de Madonna, que ahí tiene fanático de Madonna y se acuerda cuál es la canción, que me la diga y me saque, porque ahora quedé traumado con eso, esta noche no duermo hasta que no lo encuentre. Digamos, podría pasar que no es así, ¿no? Uno puede proponer prueba de que no es así. Como decía Duarte hace un rato, 2 más 2 es 4. ¿No? Ya estoy con usted mismo, no lo estoy discriminando, pero voy a leer. Pereira acá dice, pero si los indicios se encuentran después del tiempo. Claro, exacto, no es flagrancia, ¿no? Es decir, en el caso no lo encuentran echado arriba del cuerpo sin vida, con el cuchillo en la mano y la ropa ensangrentada, sino que lo encuentran el cuerpo solo y después encuentran el arma homicida y tienen que preguntarle testigos, cámaras de videovigilancia, hacer una investigación. Lo que ustedes ven en la es hacer una investigación policíaca para determinar quién es el culpable, que también se puede, ¿no? Pero esa es la semiplena prueba, es decir, juntar suficiente prueba para darle al fiscal, para que el fiscal efectivamente someta a la persona a un proceso judicial con la suficiente prueba. Vean que dice, ya estoy con este isla, vean que dice semiplena prueba, es decir, no es plena prueba. ¿Por qué? Porque todavía no está condenado, simplemente se sospecha que fue este el que cometió el ilícito. Dígame ahora sí, Isla. No, profesor, quería hacer un aporte ahí. Un ejemplo de que, bueno, le pasó lamentablemente a un compañero de trabajo, de que entró sigilosamente a la casa y, bueno, él estando casado encontró a su antigua esposa con otra persona, pero decidió filmar la situación para tener después prueba de que realmente se cometió el adulterio y, bueno, contra el tema de los juicios posteriores. Porque si no, digo, podía pasar que las otras dos personas dijeran que estabas conversando y no había nada más y era la palabra de dos contra uno. Ahí sí que no era dos más dos, cuatro, era dos contra uno. Sí, no, las matemáticas jurídicas son así. Acá yo me sumo a las palabras de su compañera de Real y de Herrera, que, que manifiestan, digamos, lo complejo de la situación. Este, la verdad que ahí va. Yo creo que González, que a pesar de que siempre me critica por desviarme de la clase y por tener este discurso arborescente, yo creo que González, no sé si en una intención de que volvamos al pillo habitual, resume todo el sentimiento de todos nosotros con la frase qué garrón, que creo que es lo que pensamos cada uno de nosotros de esta situación. Pero sí, ahí va, como dice Islas, en ese caso
Lo agarraron infraganti delito, ¿no? Bueno, el adulterio no es un delito, como decía hace un rato, pero lo agarraron infraganti delito. Ahí no había ni flagrancia impropia ni semiplena. Ahí lo agarraron, como le decía hace un rato, como al panadero con las manos en las manos. Esa es la semiplena. ¿Por qué estamos viendo esto de la semiplena prueba? ¿Porque nos gusta el derecho penal? No. Lo estamos viendo porque estamos hablando del artículo 15 de la Constitución de la habeas corpus. Nadie será preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba. Ya vimos lo que es infraganti delito, vimos que existe una flagrancia propia y una impropia, y vimos lo que es la semiplena prueba. Bueno, Gazañol, tampoco quiero poner el dedo en la llave. No hay que revolver la herida. Ya pasó, ya está, ya lo solucionó su compañero de trabajo. Así que, nada. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer si esto no se cumple? Es decir, estamos en la hipótesis del artículo 15, ¿no? Nadie será preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si esto no se cumple? ¿Qué hacemos si alguien es preso, es decir, es arrestado en forma administrativa, sin estar infraganti delito o sin semiplena prueba de ello? ¿Qué podemos hacer? Hipótesis, escucho soluciones. ¿Qué podemos hacer? Y refiere a presentar un recurso, una garantía, ¿no? Ah, usted ya se puso jurídico y usted ya quiere ir a presentar un recurso. Está bien, puede presentar un recurso. ¿Qué más podemos hacer? Llamar a un abogado, dice Porto, el Colegio de Abogados del Uruguay contento. O te liberan por mal aprehendido, si calculan que fue bien aprehendida, lo derivan ante el juez penal. Ahí va Camargo también con la solución jurídica. Pide un recurso de habeas corpus, dice Arregui. Me gusta, todos tienen ahí una solución jurídica. ¿Qué podemos hacer si esto no se cumple? Es decir, ¿qué podemos hacer si lo que dice el artículo 15 no se cumple? De vuelta, artículo 15, derecho sustancial. Nadie será privado, nadie será preso sino infraganti delito o habiéndose en plena prueba. ¿Cómo hacemos que eso se efectivice en la realidad? Lo que veíamos hace un rato, ¿no? Diferencia entre derecho sustancial y derecho de fondo. El artículo 15 claramente es sustancial y el recurso de habeas corpus, todo eso que ustedes estaban mencionando, claramente es sustancial. ¿Qué hacer si no se cumple lo que estaba establecido en el artículo 15? Primera hipótesis, podemos juntarnos con unos amigos, armar una revuelta y quemar propiedad pública y privada con la intención de presionar a las autoridades para que liberen a nuestro amigo preso sin prueba y sin estar infraganti delito, ¿no? O para intentar liberarlo por la fuerza. Esta es una primera opción. Puede pedirlo él, otra persona lo pida por él, exactamente, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Claro, el problema para esto es que hay que tener amigos, ¿no? Claro, va saltando la cuerda y recitando el Martín Fierro. Eso es otra posibilidad. Acá Porto nos plantea la hipótesis, parece que ella no tiene muchos amigos con los que armar, con los que organizar una revuelta, digamos, estos no lo pueden hacer. ¿Por qué no pueden hacer esto? Porque es el delito de asonada, es decir, tratar de presionar las autoridades públicas mediante revueltas. Esto es un delito, no lo pueden hacer. Otra opción es sigilosamente, apelando al sigilo, van y fuerzan. Acá Porto no precisa amigos, pero sí necesita una habilidad en ganzúa, ¿no? En el uso de la ganzúa. No tiene ganzúa Porto. Bueno, tampoco pueden hacer esto también es ilegal, así que tampoco pueden ir y liberar a su amigo que fue preso sin infraganti delito, no pueden hacerlo. Esto es delito, así que no lo hagan. Si los atrapa, también van a caer.
No, sobornar al oficial también es delito. O el solo hecho de ofrecer una suma de dinero a un funcionario público ya es delito. Si el funcionario público la acepta, también es delito. Hace mal Hermida en estudiar de la PPT, por eso no la subimos a la plataforma, por eso no están subidas, hay una razón. Este, sí, la fianza es otra cosa, Islas, igual. No viene al caso, pero no quede con la idea de que pagan ni. Porto dice no tengo un mango, así que tampoco le preocupa. No, tampoco pueden llevar una pértiga al establecimiento penitenciario para que su amigo se escape saltando el muro. No pueden hacer. Sí, cuando armé, les voy a ser muy sincero, cuando armé este PowerPoint, busqué cómo se llama se llama pértiga. No sé si alguno de ustedes lo sabía. Se llama pértiga. Nada, para que vean que se puede aprender incluso estando en clase. Algo se puede aprender. Ah, Albornoz sabía. Bueno, ahí va, Isla, como dice. No, tampoco le pueden llevar una pértiga a su amigo que está preso para que se escape esa. También les digo, si yo caigo preso y alguno de ustedes me lleva una pértiga, me encanta la palabra pértiga, habrá estado, tampoco podría escapar, ¿no? Probablemente termine ensartado yo mismo. Pero bueno, tampoco lo pueden hacer. ¿Qué sí pueden hacer? Pueden presentar un recurso de habeas corpus, que es el tema de la clase. ¿Qué es el recurso de habeas corpus? Saltamos del artículo 15, derecho sustancial, al artículo 16, derecho procesal. Como dice Villarreal, hacer un túnel tampoco es una opción. Artículo 16 de la Constitución. Pasamos, insisto, del artículo 15, que era derecho sustancial o de fondo, al artículo 16, que es derecho procesal o de forma. Dice el 16, en cualquiera de los casos del artículo anterior, el 15, el sustancial, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de las 24 horas y dentro de 48, lo más empezará el sumario. Hoy en día el sumario ya no existe, falleció en el 2017 con el nuevo Código del Proceso Penal, hoy hablamos de la imputación, si mal no recuerdo. Pero bueno, la Constitución no se modificó. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también derecho a asistir a todas las diligencias sumariales. Artículo 16. Es decir, el arrestado no puede estar, como dice acá, el juez debe ser llevado ante el juez, ¿no? Es arrestada la persona, es detenida, debe ser llevada ante el juez y el juez tomará del arrestado su declaración dentro de las 24 horas, es decir, ahí va, 24 horas para interrogarlo. No puede estar una persona o no debería estar una persona arrestada más de 24 horas sin que el juez le haya tomado la declaración. Y dentro de 48, lo más, o sea, es un límite máximo de 48 horas, empezará el sumario. ¿Qué significa empezará el sumario? Empezará el proceso judicial, con el juez a la cabeza, en el cual la fiscalía acusará y el juez comenzará a diligenciar la prueba, es decir, a recibir a los testigos, a leer los informes de los peritos calígrafos. Ya estoy con usted, Eduardo. Eso significa que empezará el sumario, es decir, empieza el procedimiento judicial. De vuelta, resumen, 24 horas la persona es arrestada y desde que es arrestada tienen 24 horas para que el juez vaya y le tome su declaración. Y 48 horas para que, si no, perdón, ha sido un día largo, perdón. Tiene 24 horas para tomarle la declaración y 48 horas como límite máximo para someterlo a un procedimiento judicial. Sometido a un procedimiento judicial, el juez podrá decir, esta persona necesitamos que esté en algún establecimiento penitenciario, que no puede ser una comisaría, tiene que ser necesariamente
una cárcel, un establecimiento penitenciario, necesitamos dejarlo ahí privado de su libertad porque si estuviera libre podría ser una amenaza, porque podría atentar contra la prueba, es decir, podría hacer desaparecer prueba, podría, lo que se llama en buen cristiano, apretar un testigo, podría sobornar, podría hacer algo, es un peligro para la prueba, entonces lo dejamos privado de libertad. O que exista riesgo de fuga, ¿no? No sé, pensemos, atrapan a estos barcos coreanos que vienen al puerto, se baja un coreano, nada, el juez dirá, bueno, hay peligro de fuga porque se sube al barco y se vuelve a Corea, ¿no? Entonces hay una fuga, es decir, se escapa de la... Ahí dice, bueno, sigue estando privado de libertad. Pero lo que no puede pasar es que esté privado de libertad más de 48 horas sin que comience el juicio, sin que comience un proceso judicial. Duarte había levantado la mano, no sé si se arrepintió. No, profe, yo iba a decir que no tiene nada que ver que el arrestado no sea consciente de ese derecho. O sea, el juez sí o sí le tiene que tomar la declaración y demás, ¿no? Claro, el juez sí o sí le tiene que tomar la declaración. El arrestado, porque además el juez sí sabe, o sea, capaz que el arrestado no tiene ni idea de lo que es el artículo 16, ni lo que es la Constitución, ni nada, pero el juez sí sabe porque estudió la carrera de Derecho y debería saber lo que dice el artículo 16. Entonces, el juez es la garantía en definitiva de que esto va a suceder. Lo que decíamos, las garantías generales o garantías genéricas. Un poder judicial independiente genera que estas cosas no pasen todos los días, ¿no? A ver, acá habían dicho algo. ¿Esto sería presentar un recurso? No, todavía no sería presentar un recurso. Y si esto no pasa, ahí va. Vamos con lo que pregunta Villarreal. ¿Qué pasa si este procedimiento que está acá establecido no pasa? ¿Qué pasa si no pasa? Valga la contradicción o la redundancia. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece si no se le toma la declaración dentro de las 24 horas y no se inicia el juicio? Es decir, el fiscal presenta o la fiscal presenta su caso antes de las 48 horas. ¿Qué acontece en esta situación? Se presenta el recurso de habeas corpus. Contestándole a Góngora, sí, lo que mencionábamos hace un rato es la prisión preventiva, es decir, una persona está privada de libertad sin sentencia definitiva, es decir, no se sabe si es inocente o culpable, pero hay suficientes pruebas como para creer que sí es culpable, pero existe un temor en que pueda o afectar la prueba, lo que le decía, como se dice habitualmente, puede apretar un testigo o amenazar un testigo, o riesgo de fuga, ¿no? No sé, pensemos en el juzgado penal de la ciudad de Chuy, creo que alguien acá era de Chuy, hay riesgo de fuga porque nada, cruza la frontera y ya no lo vemos más, ¿no? O sea, está en la prisión. Se tienen que dar alguna de esas dos circunstancias. Si ustedes ven en los informativos siempre está, no había riesgo de fuga o no había riesgo de que afectara la prueba, casos más famosos, no vamos a mencionar ninguno. Ahora con la LUC, dice Camargo, ahora con la LUC leí que tiene el comisario 4 horas para comunicarse con el fiscal. Claro, eso son todas reglamentaciones más específicas. Nosotros lo vemos a nivel de la Constitución. Islas dice, anda a saber coreano. También podría hacerle una anécdota interesante de alguien que fue abogado de un coreano. Se lo habían llevado porque había golpeado a una muchacha ahí en el puerto, había dado una cachetada, el coreano. Y fue uno de los problemas entender que decía el coreano. Pero está, no es un cuento mío, así que fue un colega. Ahí va, Cabrera dice, no hay crimen sin pena que lo establezca. Igual eso es una garantía más genérica, más específica, ¿no? Tienen que ponerlo en libertad. Todo esto siempre y cuando estemos en medidas prontas de seguridad. Ahí va, el Borno ya no son las medidas prontas de seguridad, es la artículo 30 y algo, la suspensión de las garantías inhibidas. Ese es el artículo. En ese contexto preguntaba si no sucede el arrestado. Ahí va, bien, bueno, llegamos al presente. No sé cómo hace el Rubio para leer y hablar al mismo tiempo.
Habeas corpus, entonces, ¿qué pasa? De vuelta, habíamos visto artículo 15, nadie puede ser preso, todo lo que dijimos a continuación. Artículo 16, los plazos. 24 horas para tomarle la declaración, 48 horas lo más para iniciar el sumario de la Constitución. Hoy hablamos de, creo que se llama imputación. Y si esto no pasa, si todo esto que nosotros acabamos de mencionar no sucede, entonces artículo 17. En caso de prisión indebida, ¿qué es la prisión indebida? Una persona que fue preso sin estar infraganti delito, sin semiplena prueba, o que incluso habiendo sido preso infraganti delito o con semiplena prueba, no se le tomó la declaración en las primeras 24 horas, ni se lo sometió a juicio en las primeras 48. Ese es el concepto. Toda la clase de hoy, la hora y media que llevamos hablando, era para llegar a este concepto, el concepto de prisión indebida. Toda esa perorata que nosotros hicimos fue para llegar acá. Ese es el concepto de prisión indebida. En caso de prisión indebida, el interesado, es decir, el que está preso, o cualquier persona, esto es importante, porque el que está preso, ¿qué impedimento tiene para presentarse ante el juez? O para, como dice a continuación, podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus. ¿Qué problema va a tener el interesado, por lo general, en estos casos, para interponer su recurso ante el juez? ¿Qué problema va a tener? ¿Por qué el interesado no podría? Porque Claro, está como dice preso. Góngora, claro, como dice Luján, está preso, como dice Góngora, al estar preso está implicado. Como dice Porto, está preso. O sea, no puede ir. No, ¿qué le va a decir al llavero, al que tiene la llave en la mano? Le va a decir, maestro, me deja ir hasta acá, hasta la vuelta de la esquina, que está el juzgado, así interpongo acá un habeas corpus, que hace más de 48 horas que está preso. No, no puede. ¿Por qué? Porque está preso, lógicamente. ¿Qué lo va a hacer? Por telepatía. Se telepatía con el juez y le interpone un recurso de amparo. No puede. Este, sí, no sé si tiene derecho a una llamada, pero lo mismo. Dice, tengo derecho a una llamada y el comisario le dice, no, no tenés. ¿Y qué hace? Nada. Se queda ahí en la celda, porque no puede hacer más nada que quedarse ahí en la celda. Lógica pura y dura. El interesado, a pesar de que es lógica pura y dura, antes no existía la redacción de o cualquier persona, solamente el interesado podía interponer un recurso de habeas corpus. Después se le agregó o cualquier persona, es decir, cualquiera, no necesita probar que es ni la mujer, ni el hijo, ni parentesco, ni nada, es decir, eh, nada, el tipo se asoma a la ventana de la comisaría, ¿no? Como en las películas de los western, vieron que llaman al caballo y lo atan a los barrotes de la reja para arrancar los barrotes. Bueno, lo mismo, se asoma ahí a la ventana, a la reja, va uno caminando y le dice, maestro, ¿se anima a presentar un habeas corpus? Bueno, cualquier persona, concepto amplio, cualquiera, así que si el día de mañana ustedes van caminando por Cárcel Central o por la seccional de su barrio, y alguien les dice que presenten un habeas corpus, saben que pueden hacerlo, cualquier persona. Podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus a fin de que la autoridad prensora, de vuelta, la autoridad administrativa, puede ser la policía, puede ser la dirección de migraciones, puede ser aduana, yo qué sé, puede ser los bomberos, ¿no? Cualquier autoridad aprensora explique, y puede ser las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen poderes de policía en la frontera, en el mar, etc., ¿no? La autoridad prensora puede ser cualquiera. A fin de que la autoridad prensora explique y justifique de inmediato, ¿ante quién? Ante el juez competente, ante el recurso, el motivo legal de la aprehensión. Es decir, que dé explicaciones. ¿Por qué? Ahí va. ¿Por qué está preso? Ya estoy con ustedes, Porto. ¿Por qué esta persona está presa? Eso es lo que hace. Esa es digamos, la idea central del recurso de habeas corpus. Se da la prisión indebida. ¿Cuándo se da la prisión indebida? Cuando se da lo que dijimos.
alguien es preso, es decir, es administrativamente arrestado, sin estar infraganti delito, o sin semiplena prueba, o habiendo semiplena prueba, o habiendo sido arrestado en flagrancia, es decir, infraganti delito, no se le tomó la declaración en las 24 horas o no se le inició el juicio en las 48 horas. Todos esos son casos de prisión indebida. Si se da alguno de esos casos, estamos ante la hipótesis del artículo 17. Lo que se tiene que hacer es, insisto, ni una revuelta pública, ni forzar la cerradura, ni llevarle una pérdida. Lo que hay que hacer es el interesado o cualquier persona interpone ante el juez competente el recurso de habeas corpus a fin de que la autoridad aprensora, de vuelta, el que lo arrestó, puede ser prefectura naval, puede ser fuerza aérea, puede ser ejército nacional, puede ser policía nacional, dirección de migraciones, aduana, la DGI, no sé, el que sea. El cartero de la Dirección Nacional de Correos, la autoridad aprensora, explique y justifique, diga, es por esto, esto y esto, basado en esta y esta otra razón. De inmediato, el motivo legal de la aprehensión. Ahí la autoridad aprensora dirá, bueno, lo encontré infraganti delito, no se le tomó la declaración, no sé, me imagino en algún pueblo con problemas de comunicación terrestre, no sé, una inundación y el juez estaba en el pueblo de al lado. Bueno, lo tuvimos más de 48 horas sin que, o lo tuvimos más de 24 horas sin que el juez le tomara declaración porque, no sé, creció el río y no daba paso y bueno, el juez tampoco es un superhéroe que se va a tirar a nadar para cumplir con el plazo de las 24 horas, ¿no? Puede ser una explicación. Después veremos qué suerte corren las autoridades aprensoras, etc. Pero digamos, puede ser una explicación que diga, no, está, creció el río. No sé, yo qué sé, me ocurre, por poner un ejemplo. Si vamos al... ¿Quedó claro más o menos hasta acá? Es decir, la idea del habeas corpus. ¿Queda más o menos claro? Correcto. Perfecto. Entonces pasamos, si quedó más o menos claro, si no tiene ninguna pregunta, pasamos al artículo de vuelta, volvemos al Código del Proceso Penal, artículo 351, nos da el concepto o un concepto del habeas corpus. La de habeas corpus es una acción del amparo de la libertad personal ambulatoria. Recuerden que ustedes pueden tener a la vista la normativa vigente, el artículo 351 del Código del Proceso Penal es normativa vigente, así que la pueden tener a la vista el día del parcial y del examen. Es una acción del amparo, como habíamos dicho, de la libertad personal ambulatoria, esto ya lo mencionamos, contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa que la prive, restrinja, limite o amenace, así como para la protección de la persona privada de libertad. Esto es lo que se llama el habeas corpus correctivo, que lo vamos a ver creo que después, no sé si está acá el concepto de habeas corpus correctivo, no, está acá. No estaba acá el concepto de habeas corpus correctivo. La hice hace bastantes años, no sé si se nota. De vuelta, de cualquier autoridad administrativa que la prive, restrinja o limite o amenace todo esto que la libertad personal ambulatoria, así como para la protección de y otros. Todo esto es lo que se llama habeas corpus correctivo, lo vamos a ver la próxima clase. Artículo 353, también del Código del Proceso Penal. Legitimación. ¿Quién está legitimado? ¿Quién puede presentar el recurso de habeas corpus? Como dice la Constitución, ¿quién lo puede presentar? El interesado, ¿no? Esta acción puede ser deducida por el propio interesado o el Ministerio Público, estos son los defensores, fiscalía, por cualquier persona y aún promoverse de oficio, es decir, cualquier persona puede presentar un recurso de habeas corpus. Lo mismo que dice la Constitución, solo que con más palabras. La autoridad señalada como responsable, esta es la autoridad administrativa,
policía, ejército, Armada Nacional, migración, lo que tal. Autoridad señalada como responsable tiene legitimación para actuar en estos procedimientos sin perjuicio de su deber de dar cuenta inmediata a sus superiores y su derecho de patrocinio letrado. Y acá en el 355 tienen lo que preguntaba Porto hace un rato, ¿no? Es decir, las formalidades que tiene. La demanda de habeas corpus podrá formularse sin necesidad de patrocinio letrado, es decir, no necesitamos un abogado que se presente y firme, ¿no? No necesitan ser abogados, ni escribanos, ni ingeniero, ni odontólogo. No necesita, puede ser, de vuelta, el mismo concepto que está acá, de legitimación, cualquier persona. No necesita, insisto, ser abogado, escribano, ingeniero, licenciado en relaciones laborales internacionales, traductor público, o licenciado en enfermería. No necesita hacer nada de eso. Puede hacerlo sin necesidad de patrocinio letrado. Bueno, ya Porto ya la complica más, ¿no? Ya no le da bola. Ahí vamos a las garantías genéricas, ¿no? Es decir, un poder judicial que no funcione como debe funcionar no permite la efectiva vigencia de los derechos humanos, ¿no? Porque no permite, o sea, si el juez no le da bola, es, como dice usted, utilizando la misma terminología que usa usted, si el juez no le da corte, digamos, no la toma en cuenta su reclamo, bueno, ahí lo que está fallando no es el recurso de habeas corpus, ahí lo que está fallando es el Poder Judicial en términos generales. De vuelta, lo que decíamos la clase anterior, lo que están fallando son las garantías genéricas. Profe, Sí, se refiere a cualquier persona ciudadano uruguayo, ¿no? no, cualquier persona es cualquier persona. Ah, bien, bien. Si usted está presa, Duarte, el día de mañana y ve que en la calle va pasando un coreano, probablemente el mismo coreano del ejemplo anterior, el coreano puede ir ante el juez competente y presentar el habeas corpus. Buena suerte para el juez intentando entender qué diantres quiere decirle el coreano, pero nada, puede hacerlo perfectamente. El coreano, el vietnamita, el japonés, el de Mozambique, el uruguayo, el argentino, el venezolano. Todo, cualquier persona donde la ley no discrimina, no debe discriminar el intérprete. El juez no le da corte, fue intencional. Bueno, ya Albornoz, van dos al hilo. Albornoz, usted tiene madera de docente de la Facultad de Derecho por la calidad de los chistes que hace. El otro día alguien me puso en profesores, hace chistes tan malos que son buenos. Está bien, se pasa de rosca como la canilla, ¿no? Uno cuando la aprieta mucho la canilla termina abierta, esto es lo mismo. Los chistes míos son tan malos que son buenos. Nada, para variar un poco, por lo general en mis profesores ponen que mis materias son horribles, pero esta vez pusieron, hace chistes tan malos que son buenos y hace que uno ame la materia. Me llena de orgullo y regocijo. Contestándole a Porto que preguntaba cuáles son los requisitos o cuáles son las formalidades. Acá, sin necesidad de patrocinio letrado, no necesito llamar a un escribano, por escrito o verbalmente, puedo ir simplemente sin escribir nada, hacerlo verbalmente. Lo que sí se tiene que hacer es labrar un acta, si es verbalmente se labra un acta, y en lo posible se debe individualizar a la persona en cuyo favor se actúa, es decir, quien está preso de forma injusta. No, todavía no, Islas, todavía nos queda unos puntos de clase. Gracias, Flores. 2 puntos más para usted también. El acta la realiza quien recibe el recurso de habeas corpus. Se acuerda que el recurso de habeas corpus hay que interponerlo ante juez competente. O sea que quien labra el acta es el juez competente o el funcionario que tenga el juez competente, ¿no? Porque ante él es ante quien vamos a interponer ese recurso. Pero está bien la pregunta de quién realiza el acta. El parcial va a poner chistes, pero solo que sume y no reste. Podría ser, Camargo, podríamos implementar algo novedoso. Bien, entendió.
individualizar a la persona en cuyo favor se actúa en la medida de lo posible. Claro, en el ejemplo que poníamos, ¿no? De que acá su compañera Duarte está presa injustamente, y justo quien pasa es un coreano, capaz que el coreano no sabe el nombre de Duarte, entonces no puede individualizar a una persona, pero puede decir, pasé por la calle tal y alguien de adentro de la celda me gritó que presentara una demanda de habeas corpus. Lo individualiza de la forma más concreta posible. Si no, sabe. Fulano de tal está privado de libertad en tal establecimiento, ubicado en tal lugar, en tal cosa. ¿Por qué? Porque la idea es ir a buscarlo, ¿no? Para que esté más preso de forma injusta. Establecer una relación sucinta de los hechos relevantes, qué pasó, por qué está ahí, cómo me enteré. Yo iba caminando por la calle y alguien me gritó, maestro, presentá un habeas corpus en la calle tal, etcétera, lugar de la detención, funcionario responsable si se supiere su identidad, y proponer los medios de prueba de que se disponga, ¿no? Es decir, no sé, iba con el teléfono en la mano y lo grabé. No sé, me gritó, maestro, presente un habeas corpus, y yo lo grabé, presento esa filmación como prueba. Será asimismo necesario que el compareciente declare que no tiene conocimiento de procedimientos actuales ante otro juez en proceso de habeas corpus o penal con relación al mismo sujeto. Claro, si uno sabe que no sé, yo voy a visitar a un amigo que está preso y sé que está preso porque hizo determinada cosa o que lo arrestaron por esto, está en un juicio, etcétera, etcétera, no voy a ir a presentar un habeas corpus porque no corresponde, porque está legítimamente privado de libertad. Y acá el 355.2 simplemente determinará el lugar de la presentación de la demanda. Esto es una cuestión administrativa. Acá tienen lo que pasa que una persona común, ¿dónde está el juez? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo saber dónde está el juez? Por lo general, si bien es cierto, como dice acá, como dice acá, sin necesidad de patrocinio letrado, si bien es cierto que el 355 dice que no es necesario el patrocinio letrado, es decir, no es necesario llamar a un abogado, el común de la gente va a llamar a un abogado porque no tiene mucha idea de cómo actuar o de cómo hacer. Está bien, el código actualmente vigente lo dispone como diciendo, bueno, vamos a no complicarle, ¿no? Si justo alguien sabe, porque, no sé, tuvo la brillante idea de tener esta brillante clase conmigo y sabe cómo presentar un habeas corpus, que el juez no le diga, no, tiene que, váyase, consigue un abogado, venga y que el abogado le firme. Digamos, la gracia es esa, ¿no? Es decir, no presentar más problemas o no complicarle la vida a quien quiere presentar un habeas corpus. Pero por lo general la gran mayoría de la gente no sabe y termina con un abogado. O sea, la idea es no complicar, pero por lo general va con donde un abogado y por lo general un abogado sabe dónde están los jueces. Digamos, es toda una cuestión administrativa. Nada, acá tienen cómo se tramita el habeas corpus, recibida la demanda, el tribunal ordenará sin dilación que la autoridad aprehensora o la que son atribuidos otros actos denunciados informe sobre los hechos, es decir, el tribunal es el juez, ¿no? El juez lo que hace es, le pide a la autoridad administrativa que informe, ¿no?, los hechos, explique, justifique de inmediato el fundamento legal de su actuación con remisión de testimonio de todas las acciones. Es decir, que le brinde información. Porque el juez dice, bueno, ¿qué pasó acá? Vino alguien, denunció algo, ¿qué pasó? Bueno, ahí le dice a la autoridad, dígame qué pasó. Constituirse significa que puede ir personalmente. El juez puede ir, inspeccionar las dependencias administrativas, ¿no? Imaginemos que está, no sé, en la seccional séptima, bueno, el juez, yo voy, digo, hay alguien privado de libertad en forma ilegítima en la seccional séptima, el juez dice, bueno, vamos a ver si es verdad, y se va hasta la seccional séptima a verlo con sus propios ojos. Ordenar que la autoridad requerida presente ante él al detenido, interrogarlo directamente, disponer las diligencias probatorias que estime necesarias, las que podrá asumir en audiencia, con citación del Ministerio. Esto lo tienen, digo, nada, simplemente el
tramiterío administrativo, ¿no? Los lapsos más breves posibles. ¿Qué significa los lapsos más breves posibles? Bueno, quién sabe. Habilitación implícita de todos los días y horas inhábiles. Ustedes saben que hay días hábiles y días inhábiles, como todo en la administración pública, ¿no? Es decir, pero se habilitan los días incluso que son inhábiles para esto, porque justamente la idea es que sea lo más rápido y lo más veloz posible. Ahí va, y la mar en coche. Hablemos del parcial. Sí, ya faltan 10 minutos, así que nada. Y la sentencia, que es lo último, y igual se los dejo acá porque si tenemos suerte y esto quedó grabado, ya les queda acá el siguiente, es el artículo 357 con el que termina, ¿no? Es decir, ¿con qué termina el procedimiento? Con una sentencia. ¿Por qué termina con una sentencia? Porque el habeas corpus es un procedimiento judicial. Esto es una garantía específica, no lo dijimos, pero lo decimos, esto es importante. Ya sé que ustedes no me están escuchando, pero queda grabado y ustedes cuando lo escuchen grabado van a decir, esto es importante. Sí, es importante. Esto, el habeas corpus, no solamente es una garantía específica, sino que es una garantía específica jurisdiccional, es decir, hay un juez involucrado, es de carácter jurisdiccional. Y la característica propia de todas las garantías jurisdiccionales es que terminan en esto, en una sentencia. Siempre que estemos frente a una garantía jurisdiccional, vamos a tener una sentencia. ¿Dónde pueden encontrar la sentencia o cómo debe ser la sentencia en un proceso de habeas corpus? Como dice el artículo 357 del Código del Proceso Penal. Acá es la clave para saber si estamos frente a un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento, o mejor dicho, una garantía jurisdiccional o una garantía no jurisdiccional. La clave es saber si tiene o no tiene una sentencia. Si tiene una sentencia, es necesariamente una garantía jurisdiccional. Eso que les quede claro, sobre todo para el parcial final y los que no tengan la suerte de aprobar para el día del examen. Porque también, con esto termino, también nos llegamos a dar habeas corpus correctivo, lo que viene, también, así como les decía hace un rato, muchos de ustedes fallan en lo que es el valor jurídico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, muchos de ustedes fallan y es pregunta cantada en todos los exámenes las garantías jurisdiccionales y la diferencia con las no jurisdiccionales, y ustedes fallan sistemáticamente en reconocer que las garantías jurisdiccionales terminan siempre con una sentencia. Así que esto es clave que se lo anoten. No les estoy hablando a ustedes que están dormidos y que, como decía alguien al principio, están haciendo preparaciones alquímicas arcanas para prepararse para el asado de mañana, 1 de mayo. Se lo estoy diciendo a, ahí va, ahí está González, se lo estoy diciendo a sus yo del futuro que están viendo esta grabación, estudiando para el examen, también haciendo preparaciones alquímicas arcanas, pero en febrero. ¿Vieron? Es maravilloso, se puede hablar a los yo del futuro. Bien, dicho eso, vamos a cerrar acá.